Quiero decir, Ross, la cosa es así. Sería difícil para cualquier jugador pasar de ser el MVP de la NBA a asumir un papel en el que sales desde la banca. Russell Westbrook, ex-MVP y 9 veces All-Star, se enfrenta ahora a una dura realidad. Ningún equipo de la NBA lo quiere. Mientras los críticos lo califican como el final de su carrera, los jugadores de la NBA no se quedan callados. Siempre responderé por Ross, siempre responderé por él, ya sabes, en cualquier momento, en cualquier ocasión, ya sabes, en la que pueda formar equipo con Ross después de la experiencia de jugar con él en Oklahoma. Paul George, Patrick Beverley y otros están saliendo en su defensa. Su reacción ante el hecho de que siga sin firmar contrato plantea una pregunta aún más importante. ¿Por qué la NBA le da la espalda a una de sus leyendas? Vamos a averiguarlo. Los defensores alzan la voz. En el mundo del baloncesto profesional, la lealtad puede ser un bien escaso. Los jugadores pasan de un equipo a otro, compitiendo contra antiguos compañeros una temporada y junto a ellos la siguiente. Pero cuando Russell Westbrook se encontró en una situación sin precedentes, sin contrato como agente libre de la NBA a los 36 años, ocurrió algo extraordinario. Los jugadores que mejor lo conocían no se quedaron callados. Alzaron la voz, y lo hicieron con fuerza, sin susurros ni cuidadosas declaraciones políticas, sino con emoción genuina y, en ocasiones, con ira por lo que consideraban una profunda falta de respeto hacia uno de los grandes del baloncesto. No se trataba de comentarios sin importancia, sino de apasionadas defensas de un jugador que se había ganado claramente el respeto y la lealtad de quienes mejor lo conocían. Quizás el defensor más vehemente fue Michael Porter Jr., ex compañero de Westbrook en los Denver Nuggets, que recientemente había sido traspasado a los Brooklyn Nets. El 23 de septiembre de 2025, Porter apareció en el programa Respectfully Justin LaBoy Show y no se contuvo. Sus palabras pintaron un retrato de alguien que había visto a Westbrook atravesar una de las transiciones más difíciles a las que puede enfrentarse un deportista profesional, pasar de ser una superestrella del calibre de MVP a un jugador de rol, y que se había emocionado con lo que había presenciado. La frustración de Porter era palpable desde el principio. Quiero decir, Russ, la cosa es así. A cualquier jugador le resultaría difícil pasar de ser el MVP de la NBA a asumir un papel en el que sales desde el banquillo. Es duro, así que para Russ, pasar de ser MVP a que le digan que va a desempeñar este tipo de papel y luego, ya sabes, ir a estos equipos diferentes y que tanta gente le falte al respeto. Creo que todo eso le pesó a Russ. Mencionó específicamente a los aficionados de los Lakers y los Clippers por su trato a Westbrook durante sus turbulentos años en Los Ángeles. Lo que hizo que los comentarios de Porter fueran especialmente contundentes fue su disposición a abordar el tema tabú: los persistentes rumores sobre la problemática presencia de Westbrook en el vestuario. El escrutinio había sido intenso, con rumores que seguían a Westbrook de equipo en equipo. Pero Porter lo desmintió rotundamente. Había rumores de que Russ arruinaba el vestuario, pero eso es mentira. Él se adaptó al sistema. Animaba a la gente, afirmó Porter, utilizando su plataforma para contrarrestar las narrativas que habían perseguido a Westbrook a lo largo de su etapa como jugador itinerante. Porter continuó, mostrando claramente su admiración. Pero Russ y yo teníamos una buena relación. Lo admiraba cuando era joven. Admiraba a Russ en muchos aspectos. Cuando era joven, el equipo que veía era el de Oklahoma City, a KD y a él. Así que fue genial conocer a Russ, y es un competidor feroz. De nuevo, hablamos de grandeza. Russ, a día de hoy, es un poco mayor, todavía puede moverse y todo eso, pero es un poco mayor. Sin embargo, todos los días está en el gimnasio, lanzando tiros, haciendo lo suyo. Las cosas que salieron a la luz eran cosas normales que pasan en una temporada de 82 partidos en la NBA. No sé quién filtró algunas de las cosas del vestuario. No sé si fue uno de los entrenadores, pero fue un poco extraño porque las cosas que salieron a la luz. Sí, los compañeros de equipo no siempre están de acuerdo y se pelean. Pero eran cosas sin importancia, sí. La defensa de Porter resonó porque provenía de su experiencia personal y de una admiración genuina. A sus 27 años, Porter había observado de cerca a Westbrook durante la temporada 2024-25. Había visto cómo se preparaba, cómo se comportaba, cómo interactuaba con sus compañeros de equipo. Pero Porter no estaba solo en su defensa de Westbrook. Patrick Beverley, el escolta retirado que había pasado a tener una exitosa carrera en el mundo de los podcasts, utilizó su plataforma en The Pat Bev Pod para expresar su incredulidad ante la situación de Westbrook. El 28 de agosto de 2025, Beverley no se anduvo con rodeos. Es impactante, tío. Westbrook sigue entrenando con el equipo todos los días. Todos los días. Estamos hablando de un hombre de élite.
Anotó un 40% de triples en Denver. Ganó algunos partidos en los playoffs. No sé por qué está tardando tanto. Sé que los Kings lo quieren y quieren traspasar a Malik Monk para hacerle sitio. No sé, hombre. Si soy sincero, me parece un poco irrespetuoso que Ross aún no haya firmado. Los comentarios de Beverley fueron especialmente interesantes dada su propia historia con Westbrook. Ambos se vieron envueltos en un controvertido incidente en 2013, cuando la jugada defensiva de Beverley provocó que Westbrook sufriera una rotura de menisco que le costó un tiempo importante en los playoffs. Pero en 2023, cuando se convirtieron en compañeros de equipo en los Lakers, algo había cambiado. Desarrollaron un respeto mutuo, incluso una amistad, unidos por sus experiencias compartidas al navegar por las duras realidades del baloncesto profesional y el escrutinio de los medios de comunicación. Beverley continuó con su defensa, abordando específicamente la narrativa del cáncer en el vestuario que había acosado a Westbrook. Cuando estaba en los Lakers, pensaba, ¿Russell Westbrook, un cáncer? No, eso es mentira. Era el que más trabajaba, aportaba energía cuando la necesitábamos. Esta refutación directa por parte de alguien que había jugado junto a Westbrook, que no tenía motivos para defenderlo si los rumores eran ciertos, tenía una gran credibilidad. Paul George, otro ex compañero que había jugado junto a Westbrook tanto en los Oklahoma City Thunder como en los Los Angeles Clippers, también dio su opinión. En su podcast P with Paul George, el 15 de agosto de 2025, George expresó su confusión. ¿Russ sin firmar? Me parece una locura. Después de lo que hizo en Denver, saliendo desde el banquillo y llevando al equipo a las semifinales. Los equipos están pasando por alto a un jugador que sigue dominando el rebote, como en 2017. Lo vi de primera mano en Los Ángeles. Su liderazgo nos mantuvo concentrados cuando Kawhi y yo estábamos lesionados. La perspectiva de George era especialmente valiosa porque había vivido tanto los mejores momentos como los peores con Westbrook. Siempre respondo por Russ. Siempre respondo por él, ya sabes. En cualquier momento, en cualquier ocasión, ya sabes, en la que pueda formar equipo. Con Russ, después de esa experiencia jugando con él en Oklahoma. Seré el primero en decir que él es, porque la gente no lo entiende, es algo más profundo que lo que pasa en la cancha. Lo que aporta fuera de la cancha, en el vestuario, en la organización, es algo que, ya sabes, es uno a uno. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es pasión, es, ya sabes, alguien que se entrega por completo y se centra totalmente en el equipo. George dio más detalles sobre su conexión con Oklahoma City. Queríamos que volviera en 2024, sin límite. Es muy valioso, no solo por los puntos o las asistencias, sino por ese fuego. Enseña a los jóvenes a competir. Si Filadelfia tuviera espacio, mañana mismo daría mi palabra por él. Lo que hizo que estas defensas fueran tan convincentes fue su oportunidad y su sinceridad. No eran declaraciones obligatorias hechas cuando Westbrook estaba en la cima. Eran defensas espontáneas y apasionadas de un jugador que estaba de capa caída, que estaba siendo ignorado, al que muchos habían descartado. Porter, Beverley y George utilizaron sus plataformas para decir: se equivocan con este jugador. No saben lo que aporta. Están cometiendo un error. Las defensas se extendieron más allá de estos tres jugadores. Kevin Durant y Chris Paul también defendieron a Westbrook de las críticas. Cuando se le preguntó por las críticas que recibe Westbrook, Durant respondió: bueno, Russ, no por las críticas. Quiero decir, la gente siempre va a criticar cuando tienes éxito y llevas tanto tiempo haciendo lo tuyo. Siempre habrá alguien que encuentre algo que no le gusta de ti. Durant continuó: así que cuando se retire, la gente no dirá realmente lo que piensa sobre su juego en este momento. Es divertido burlarse de Russ, pero la forma en que ha estado jugando, desde que llegó a los Clippers, ha demostrado a todo el mundo quién es realmente. Chris Paul añadió su punto de vista. Creo que los únicos que hacen eso son los que no saben de baloncesto. Exacto. ¿Entiendes lo que digo? Y no saben lo que es competir. Para mí, Russ es uno de mis mejores amigos. ¿Entiendes lo que digo? Así que la gente que hace eso y dice tonterías, probablemente desearía estar en esa situación. Raymond Felton, excompañero de equipo en Oklahoma City, también se pronunció y expresó su consternación por cómo se había tratado a Westbrook a lo largo de su carrera. Han odiado a este hombre durante toda su carrera. ¿Cómo se puede faltar al respeto a este hombre y a su lealtad?, preguntó Felton, refiriéndose específicamente a la decisión de Westbrook de quedarse en Oklahoma City después de que Kevin Durant se marchara en 2016, una elección que dice mucho de su carácter y su compromiso. Incluso Nikola Jokic, 3 veces MVP y último compañero de equipo de Westbrook, le había ofrecido su apoyo durante el tiempo que pasaron juntos. Tras un polémico partido en el que Westbrook cometió errores al final del encuentro, Jokic lo defendió.
Son cosas que pasan. Todo el mundo comete errores. Jokic ya había elogiado anteriormente a Westbrook. Esperaba a que yo llegara al lugar y siempre me pasaba el balón en el momento adecuado, así que siempre jugaba. Es decir, es un gran jugador. Creo que las personas y los equipos a los que ha pasado el balón lo malinterpretan y no le han dado la oportunidad de ser quien es. No se trataba de incidentes aislados, sino que formaban parte de una tendencia más amplia de jugadores que habían jugado con Westbrook y salían en su defensa, contrarrestando las narrativas que se habían creado en torno a él en los medios de comunicación y entre los aficionados. Austin Reeves, Bradley Beal, Aaron Gordon, Jamal Murray. Todos ellos habían hablado positivamente sobre el liderazgo y la fuerte ética de trabajo de Westbrook en diversos momentos, elogiando cualidades que no aparecen en las estadísticas, pero que son muy importantes en el día a día de una temporada de la NBA. La desconexión era evidente. Los jugadores que conocían a Westbrook, que habían compartido vestuario con él, que habían visto cómo se preparaba y competía, eran casi unánimemente positivos. Mientras tanto, gran parte del discurso que se generaba a su alrededor desde fuera era negativo, centrado en sus porcentajes de tiro, sus pérdidas de balón y su aparente incapacidad para adaptarse. Esto planteaba una pregunta importante. ¿En quién debemos confiar más? ¿En los compañeros que trabajaban a su lado a diario o en los analistas y aficionados que juzgaban desde la distancia? La impactante realidad. Las apasionadas defensas de los compañeros de equipo de Westbrook hicieron que la realidad de su situación fuera aún más impactante. Imagínate esto. Es el 30 de septiembre de 2025. Los campos de entrenamiento de la NBA están en pleno apogeo. Los días de prensa han llegado y se han ido. Todos los equipos de la liga han reunido a sus plantillas, han dado la bienvenida a sus jugadores y han comenzado a prepararse para la próxima temporada. Pero hay una ausencia notable que tiene al mundo del baloncesto en vilo. Un 9 veces All-Star, ex-MVP y líder histórico en triples dobles, con más de 200 a su nombre, sigue sin firmar. Russell Westbrook, a sus 36 años, se encuentra en una situación sin precedentes. Por primera vez en su ilustre carrera de 17 años, ve cómo se acerca la temporada de la NBA sin un equipo al que llamar suyo. No es así como se suponía que iba a desarrollarse la historia. Apenas unos meses antes, Westbrook había completado lo que muchos consideraban una temporada de redención con los Denver Nuggets. Saliendo desde la banca por primera vez en años, promedió 13.3 puntos, 6.1 asistencias, 4.9 rebotes y 1.4 robos en 75 partidos, con un eficiente 44.9% en tiros de campo, e incluso mejorando su porcentaje de triples hasta el 32.3%. Encajó a la perfección con Nikola Jokic, aportó una energía crucial desde el banquillo y ayudó a guiar a Denver a las semifinales de la Conferencia Oeste. Su rendimiento fue tan impresionante que terminó séptimo en la votación al mejor sexto hombre del año, un logro notable para un jugador que había sido descartado apenas un año antes. Pero el 29 de junio de 2025, Westbrook tomó una decisión que definiría su temporada baja. Rechazó su opción de jugador de $3.4 millones con los Nuggets, apostando por sí mismo para asegurarse un papel más importante y una mejor compensación en otro lugar. La lógica parecía sólida en ese momento. Acababa de demostrar que aún podía contribuir a un alto nivel. Los equipos seguramente valorarían su experiencia en el campeonato, su liderazgo y su motor incansable. El teléfono sonaría. Llegarían ofertas. ¿Verdad? Falso. A medida que el verano daba paso al otoño, que se abría y cerraba el mercado de fichajes, que se acercaban y comenzaban los campos de entrenamiento, ese teléfono permanecía inquietantemente en silencio. El mercado para Russell Westbrook se había secado, dejando a uno de los jugadores más emblemáticos del baloncesto en un limbo que parecía casi surrealista. Las implicaciones de esta situación van mucho más allá de la carrera de un jugador. Estamos hablando de Russell Westbrook, un ícono cultural, un creador de tendencias de moda, un jugador que redefinió lo que creíamos posible desde la posición de base. Este es el hombre que promedió un triple doble no una, ni dos, sino varias temporadas seguidas, rompiendo el récord de Oscar Robertson y consolidándose como uno de los jugadores más dominantes estadísticamente en la historia de la NBA. Se trata del jugador que se mantuvo fiel a Oklahoma City después de que Kevin Durant se marchara, que llevó al Thunder, un equipo en reconstrucción, a los playoffs gracias a su fuerza de voluntad y determinación. Se trata de un futuro miembro del Salón de la Fama, miembro del equipo del 75º aniversario de la NBA, alguien que lo ha dado todo por este deporte durante casi 2 décadas. Y, sin embargo, aquí estamos.
El día de los medios de comunicación llegó y pasó el 29 de septiembre de 2025, y por primera vez en su carrera, Westbrook no estuvo allí. Mientras sus compañeros sonreían ante las cámaras, respondían a preguntas sobre sus aspiraciones de ganar el campeonato y posaban con sus nuevos uniformes, Westbrook brilló por su ausencia en la celebración. La imagen de todos los demás equipos de la NBA reunidos sin él causó conmoción en la comunidad del baloncesto. Las redes sociales estallaron con reacciones. Los aficionados no podían creer lo que veían, o más bien, lo que no veían. Russell Westbrook realmente no tiene equipo. Es el día de los medios de comunicación. Esto es irreal, hermano, publicó un aficionado, captando la incredulidad que muchos sentían. Otro escribió: me sorprendería mucho que Russ no jugara. Si no lo hace, hombre, con una tristeza palpable incluso a través de la pantalla. Esto es duro. Que alguien se lo lleve, suplicó otro, hablando en nombre de innumerables aficionados al baloncesto que no podían imaginar una temporada sin la energía eléctrica de Westbrook. Pero quizás la reacción más reveladora vino de alguien que simplemente escribió: maldita sea, no se me había ocurrido que los agentes libres no tienen día de prensa, probablemente se sientan mal por Ross. Ese comentario llega al meollo de lo que hace que esta situación sea tan desconcertante: el peso psicológico y emocional de quedarse fuera, de ver cómo tu profesión avanza sin ti, de sentir que te han olvidado o descartado. La pregunta que todos se hacían era simple pero profunda: ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que un jugador del calibre de Westbrook, con su currículum, sus galardones y su capacidad demostrada para contribuir a un alto nivel, haya acabado en esta situación? Las razones, según se ha visto, son complejas y multifacéticas, y reflejan no solo las circunstancias individuales de Westbrook, sino también tendencias más amplias en la forma en que la NBA valora a los veteranos, evalúa los estilos de juego y opera bajo las restricciones del convenio colectivo moderno. A sus 36 años, que cumplirán 37 en noviembre, Westbrook representa una especie en extinción en la NBA, el base de alto rendimiento y dominante, con el balón que se destaca en la transición y ataca la canasta con un abandono temerario. En una época en la que la eficacia en los tiros de 3 puntos se ha convertido en algo primordial y en la que los equipos construyen su ataque en torno al espaciamiento y al movimiento del balón, las habilidades de Westbrook, por muy notables que sigan siendo, no encajan perfectamente en los sistemas modernos de la NBA. Su porcentaje de tiros de 3 puntos en su carrera, del 30,5%, es motivo de preocupación para los equipos obsesionados con el espaciamiento en la cancha. Su tendencia a dominar el balón, aunque eficaz en ciertos contextos, choca con la filosofía de compartir el juego que define a la mayoría de las ofensivas modernas exitosas. Pero no se trata solo del estilo de juego. La estructura del tope salarial de la NBA, en particular el nuevo convenio colectivo con su primer y segundo nivel, ha creado un panorama en el que los equipos son extraordinariamente cautelosos a la hora de incorporar a veteranos, incluso a los más exitosos, si no pueden ofrecer un valor claro a un precio específico. Según se informa, Westbrook pedía entre 5 y 7 millones de dólares anuales, por encima del mínimo para veteranos de aproximadamente 3,3 millones de dólares, pero los equipos se mostraron reacios a aceptar esa cifra. Tuvieron en cuenta su edad, su historial de lesiones, incluida la operación de mano a la que se sometió en mayo de 2025, y su declive físico, y decidieron que el riesgo no compensaba la recompensa. El mercado le dijo a Westbrook algo que probablemente no quería oír: su valor percibido había bajado significativamente. Fuentes de la liga indicaron que varios equipos habían expresado cierto interés, pero ese interés nunca se tradujo en ofertas concretas. Los Sacramento Kings se perfilaban como el destino más probable, pero incluso esa situación se complicó, ya que el equipo tenía dificultades para crear espacio en la plantilla mediante el traspaso de Malik Monk o Devin Carter. Lo que hace que todo esto sea aún más doloroso es el contexto del reciente éxito de Westbrook. No se trata de un jugador que fuera malo el año pasado y que fuera descartado merecidamente. No es alguien que hubiera perdido claramente su capacidad para competir al nivel de la NBA. Todo lo contrario. Westbrook acababa de completar una de sus mejores temporadas en años, demostrando que podía aceptar un papel secundario, jugar dentro de un sistema y contribuir de manera significativa a un equipo ganador. Los Nuggets tuvieron éxito con él en la alineación, y su química con Jokic había sido una de las historias más gratificantes de la temporada. Sin embargo, las críticas habían persistido a lo largo de su carrera, como señaló un analista. ¿Sabes? Estaba pensando, acabo de ver una estadística que dice que Russell Westbrook, de los Lakers, es el base menos defendido de la NBA.
Los equipos básicamente no lo defienden y le piden que tire. Además, está tirando con un 15,5% desde el campo en los 2 últimos partidos, la peor marca en 2 partidos de cualquier jugador de los Lakers. Entonces, ¿por qué Denver no lo recuperó simplemente? ¿Por qué otros contendientes no hicieron cola para ficharlo con el salario mínimo de veterano, sino más? La respuesta revela verdades incómodas sobre la rapidez con la que la NBA deja atrás a sus estrellas, la crueldad con la que los equipos evalúan el coste frente al beneficio y lo poco que influye el sentimentalismo en las decisiones relacionadas con el baloncesto. No se trataba solo de la adecuación al baloncesto o de las restricciones salariales, sino de un cambio fundamental en la forma en que la liga valora a los diferentes tipos de jugadores, y Westbrook, a pesar de todos sus logros y de la apasionada defensa de sus compañeros de equipo, se encontró en el lado equivocado de esa ecuación. La desconexión entre lo que veían sus compañeros de equipo, su liderazgo, su ética de trabajo, su espíritu competitivo, y lo que valoraban las oficinas centrales, creó una brecha que dejó a uno de los mayores competidores del juego viendo desde la barrera cómo se acercaba una nueva temporada. La cruda realidad y lo que vendrá después. Por muy apasionadas que fueran las defensas, no podían cambiar la realidad fundamental. Russell Westbrook seguía sin firmar y, a medida que pasaban los días, la probabilidad de que comenzara la temporada 2025-26 en una plantilla de la NBA se hacía cada vez más incierta. La pregunta pasó de ser, ¿encontrará Russ un equipo? A, ¿por qué no puede encontrar Russ un equipo? Y las respuestas, por incómodas que puedan ser, revelan verdades difíciles sobre la NBA moderna. El declive atlético no se puede ignorar. A sus 36 años, Westbrook simplemente no es el mismo jugador que ganó el MVP en 2017. La explosividad que una vez le permitió atacar el aro a voluntad ha disminuido. El primer paso rápido como un rayo, que lo hacía prácticamente imposible de defender en la transición, se ha ralentizado. No se trata de críticas, sino de observaciones sobre el inevitable proceso de envejecimiento que afecta a todos los atletas, por muy buenos que sean. Westbrook se sometió a una operación en la mano en mayo de 2025 para reparar desgarros y roturas de ligamentos, lo que aumentó la preocupación por su resistencia. Sus minutos ya habían disminuido significativamente, de 34,3 por partido con los Clippers a 27,9 con Denver. Y en los playoffs, esa cifra se redujo aún más, hasta solo 18,2 por partido durante las semifinales de conferencia. Los problemas de tiro son quizás aún más problemáticos. El porcentaje de triples de Westbrook en su carrera, del 30,5%, está muy por debajo de la media de la liga, que ronda el 36 a 37%, y en una época en la que el espacio en la cancha se considera esencial para el éxito ofensivo, eso es un lastre importante. Aunque mejoró hasta el 32,3% en triples en Denver, su mejor marca desde su temporada como MVP, los equipos seguían siendo escépticos sobre si podría mantener esa mejora o si sería suficiente para compensar las preocupaciones sobre su eficiencia general. Su alto índice de pérdidas de balón, una media de 3,2 por partido la temporada pasada, con una media en su carrera de 3,9, también hizo saltar las alarmas de los equipos que buscaban limitar las posesiones perdidas. Pero quizás el factor más perjudicial fue algo más intangible: la percepción de que el estilo de juego de Westbrook no se traduce en baloncesto ganador en esta etapa de su carrera. Se trata de una valoración dura, sobre todo teniendo en cuenta su campeonato con Denver, pero parece que se ha impuesto en las oficinas de la NBA. La preocupación no es que Westbrook no pueda contribuir, sus números demuestran que puede hacerlo, sino que su forma de contribuir no encaja bien con el funcionamiento de los equipos modernos de éxito. Colin Cowherd proporcionó el contexto de esta transformación. Magic Johnson dijo esto en una entrevista reciente con Shannon Sharpe de FS1. Magic dijo: "Tienes que hacerte responsable de tus actos. No puedes seguir culpando a los medios de comunicación y a los aficionados. No creo que esté en su naturaleza. No creo que esté en la personalidad de Russell Westbrook, que lo convirtió en un jugador de nivel de Salón de la Fama sea ahora un obstáculo, que sea tan obstinado y que su confianza en sí mismo sea tan fuerte. No puede reconocer sus debilidades. Los equipos quieren movimiento de balón, no dominio del balón. Quieren jugadores que puedan prosperar sin el balón, que puedan crear espacios en la cancha, que puedan tomar decisiones rápidas y mantener el balón en movimiento." Westbrook, a pesar de todo su talento, ha construido su juego en torno a tener el balón en sus manos, en torno a crear para sí mismo y para los demás, a través de la fuerza de su voluntad y su capacidad atlética. Ese enfoque funcionó de maravilla cuando era más joven y más atlético, pero a los 36 años, con menos explosividad, se vuelve más problemático. Como dijo sin rodeos un ojeador anónimo,
No es un jugador de rol natural. Las expectativas salariales complicaron aún más las cosas. Según se informa, Westbrook pedía entre 5 y 7 millones de dólares anuales, muy por encima del mínimo para veteranos, que es de aproximadamente 3,3 millones de dólares. Para un jugador que cumpliría 37 años durante la temporada, que tenía limitaciones conocidas y que tendría que aceptar un papel de suplente, esa petición parecía poco realista para muchos equipos. Las cuentas simplemente no cuadraban. ¿Por qué pagar una prima por un veterano cuando se podía conseguir un jugador más joven y con más potencial por el mínimo? ¿O por qué no utilizar ese dinero para retener a los propios jóvenes talentos? Las nuevas restricciones del convenio colectivo complicaron aún más la situación. Los equipos que operaban por encima del primer umbral, 178,1 millones de dólares, se enfrentaban a importantes restricciones a la hora de confeccionar sus plantillas, incluidas limitaciones para fichar agentes libres. Los Houston Rockets, por ejemplo, se encontraron con aproximadamente $1.250.000 por encima del primer nivel, lo que les impidió fichar a Westbrook a pesar de que necesitaban un base tras la lesión de Fred VanVleet, que le dejó fuera para el resto de la temporada. Sacramento, el equipo más vinculado a Westbrook, se enfrentó a problemas similares con la plantilla, ya que no podía crear un hueco sin traspasar a Malik Monk o Devin Carter, acuerdos que nunca se materializaron. Luego está la incómoda realidad de su reciente historia en los equipos. 3 equipos consecutivos, los Lakers, los Clippers y los Nuggets, decidieron no volver a ficharlo, lo que envió una señal al resto de la liga. La decisión de Denver fue especialmente reveladora, ya que Westbrook había tenido éxito allí. Si un equipo en el que encajaba bien y contribuía de forma significativa no quería volver a ficharlo ni siquiera por el mínimo, ¿qué decía eso de su valor de mercado? Los informes sobre problemas en el vestuario, aunque cuestionados por compañeros como Michael Porter Jr., crearon preocupaciones adicionales. Se citó a un jugador anónimo de los Nuggets que calificaba a Westbrook de muy inmaduro, y hubo informes de un enfrentamiento con el entrenador asistente David Adelman durante los playoffs. Aunque estos informes fueron defendidos enérgicamente por sus compañeros, se sumaron a un problema de percepción que Westbrook no podía sacudirse de encima. A medida que septiembre daba paso a octubre sin una resolución, la probabilidad de que Westbrook comenzara la temporada sin firmar se hacía cada vez más real. Fuentes de la liga indicaron que no les sorprendería que Westbrook comenzara la temporada sin firmar, un acontecimiento sorprendente para un jugador de su talla. La comparación con la situación de Carmelo Anthony en 2022, cuando el ex campeón de anotación estuvo sin firmar durante meses antes de recalar finalmente en los Lakers, se hizo imposible de ignorar. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Russell Westbrook? Las opciones, siendo realistas, son limitadas. Los Sacramento Kings siguen siendo el destino más probable, siempre y cuando creen espacio en la plantilla. Un reencuentro con DeMar DeRozan, jugando detrás de Dennis Schroeder, aportando energía desde el banquillo y liderazgo veterano. Es un papel que podría funcionar para ambas partes, pero a fecha de 1 de octubre de 2025, ese acuerdo no se había materializado y, con cada día que pasaba, era menos probable. Otros posibles destinos: los Golden State Warriors, que necesitan un revulsivo para su segunda unidad; los Miami Heat, que buscan la presencia de un veterano; los Detroit Pistons, que intentan añadir liderazgo a un núcleo joven. Seguían siendo, en el mejor de los casos, especulaciones. Cada uno tenía sus propias limitaciones en la plantilla, sus propias prioridades, que aparentemente no incluían a Westbrook por el precio que pedía. Existe la posibilidad de jugar al baloncesto en el extranjero, con equipos de la Euroliga que podrían ofrecerle una cantidad significativa de dinero. Pero para un jugador que ha pasado toda su carrera en la NBA, que es un ícono cultural del baloncesto estadounidense y que ha construido su marca en torno a ser una de las estrellas de la liga, esa opción probablemente represente un último recurso, no un destino preferido. La jubilación es otra posibilidad, aunque el continuo régimen de entrenamiento de Westbrook sugiere que no está listo para colgar las botas. Su dedicación para mantenerse en forma, entrenando en su yate, manteniendo su condición física, todo apunta a un jugador que cree que todavía tiene algo que ofrecer, que no está listo para aceptar que su carrera pueda haber terminado. Incluso reflexionando sobre su propia trayectoria, Westbrook compartió una vez sus prioridades académicas. Era un gran estudiante en la escuela. No dependía del baloncesto. Mis padres siempre me decían que tenía que obtener una buena educación. De hecho, pensaba en ir a Stanford solo por los estudios después de la preparatoria. Esa era mi primera opción. El baloncesto era solo otra forma de llegar a la universidad sin que mis padres tuvieran que pagarla. Esa mentalidad, la de tener opciones,
la de no definirse únicamente por el baloncesto, puede serle muy útil ahora. La espera continúa, con Westbrook atrapado en un doloroso limbo. Los campos de entrenamiento han comenzado sin él. Los días de prensa han pasado sin su presencia. La temporada regular está a solo unas semanas, y con cada día que pasa, la ventana para unirse a un equipo se hace más pequeña. Los equipos han establecido sus rotaciones, han creado su química y han comenzado su preparación. Añadir a un jugador de la talla y las necesidades de Westbrook a mitad de temporada se vuelve cada vez más complicado. La situación de Westbrook sin firmar nos obliga a enfrentarnos a preguntas incómodas sobre la lealtad, sobre la rapidez con la que la liga deja atrás a sus estrellas, sobre el valor que damos a los diferentes tipos de contribuciones. Pone de relieve la cruda realidad de que los deportes profesionales, a pesar de toda la emoción y la pasión que inspiran, en última instancia funcionan con una lógica despiadada que no deja lugar a los sentimientos ni a la nostalgia. A medida que avanza octubre y se acerca la temporada regular, el futuro de Russell Westbrook sigue siendo incierto. Si encontrará un lugar en Sacramento o en otro sitio, si finalmente aceptará una invitación para un campamento de entrenamiento, si considerará opciones en el extranjero o si decidirá alejarse del juego por su propia voluntad, solo el tiempo lo dirá. ¿Te gusta el contenido? No te pierdas los videos sugeridos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.